Días de sangre y resplandor. Capítulo 20. Un territorio de fantasmas. Akiba, Hazael y Liraz deambularon entre los ángeles muertos. No hablaron, solo observaron, y su silencio se crispó por la ira. Los cadáveres estaban despedazados, como ratones a manos de gatos. Akiba fue incapaz de decir si los había conocido. Las sangrientas habían hecho su trabajo, pero varios de los rostros conservaban suficiente carne como para distinguir la mutilación. Hacía generaciones que no se veían aquellas obscenas sonrisas, pero todos los serafines y quimeras tenían su imagen grabada en la memoria. Era la firma del caudillo. Fue lo que le hizo a sus señores seráficos 1000 años atrás, cuando se rebeló contra la esclavitud y cambió el mundo. Era un poderoso e inconfundible símbolo de rebelión. Vivir en armonía con las bestias, dijo Liraz con voz baja, y Akiba se puso tenso. Eran sus propias palabras arrojadas de nuevo hacia él. ¿Y qué podía responder? ¿Que estos mismos soldados habían dejado a su paso un rastro de aldeas calcinadas y no eran la personificación de la inocencia? Sonaría como si pensara que lo merecían. No era así, pero tampoco sentía indignación, solo una tristeza aplastante. Esos soldados habían hecho lo que habían hecho y recibido aquello como respuesta. Así funcionaba. En el ciclo de la masacre, las represalias engendraban represalias, infinitamente. Sin embargo, no era un buen momento para filosofar. No con las sangrientas volando en círculos sobre sus cabezas, graznando para que se fueran y las dejaran con su festín. Guardó sus pensamientos para sí. El sol estaba saliendo, rozó los tallos del pasto con luz trémula, y las briznas se agitaron como alas en el viento. Verde dorado, dorado verde, aún inmaduras y ya sin posibilidad de madurar. Los soldados estaban prendiendo los límites del prado. Y con aquel calor abrasador, las llamas se extenderían rápidamente. Antes de que el sol hubiera salido por completo, la hierba estaría lanzando chispas igual que los cadáveres. El fuego se llevaría a los muertos. No habían funerales para los soldados. Un grito desde arriba. ¡Ustedes! ¿Qué están haciendo? Akiba inclinó la cabeza hacia atrás. Los primeros rayos del sol iluminaron sus ojos color ámbar, y el serafín que estaba en el aire lo reconoció y palideció. Perdóneme, señor. No me habían informado que estaba aquí. Akiba levantó el vuelo para reunirse con él, y sus hermanos lo siguieron. Hemos venido con los refuerzos desde el Cabo Armacin, le informó Akiba. El Cabo Armacin, la mayor plaza fuerte de las antiguas tierras libres, había enviado soldados para reforzar el pequeño contingente del sur como respuesta a aquel ataque. El joven jefe de patrulla, cuyo nombre era Noam, pareció ligeramente aturdido de encontrarse cara a cara con el terror de las bestias. «Es bueno tenerlo entre nosotros, señor», dijo el soldado. «Por segunda vez, señor». Liraz carraspeó. Akiba no era ningún líder. Aunque la fama le proporcionaba cierto reconocimiento, era un ilegítimo, y su rango era el mismo de siempre, y el que siempre sería, bajo. ¿Qué descubrieron?, preguntó Akiba. El soldado tenía los ojos abiertos de par en par. El enfrentamiento se produjo bajo el acueducto, señor. Justo estaba detrás de ellos, una enorme y antigua construcción, con suficientes árboles brotando entre las grietas de sus piedras como para convertirlo en una especie de bosque aéreo. Akiba imaginó que habría sido levantado por los serafines al inicio de la primera expansión del imperio, muchos siglos atrás, cuando los ángeles acudieron a aquel territorio salvaje habitado por tribus de bestias primitivas y hostiles y los civilizaron, los sometieron. Someter. Qué palabra tan suave para definir la esclavitud y el quebranto espiritual que dejaría a las quimeras bajo el puño del imperio. El caudillo había destruido aquel puño,
pero había regresado y ahora Akiva formaba parte de él. Una emboscada, añadió Noam. Fueron asesinados en el pasadizo y colgados allí. Indicó el mensaje rojo pintado sobre la altísima hilera superior del acueducto. Alzados, alzados. Akiva contempló aquellas palabras. ¿Quién? Liraz tomó la palabra. ¿Podrían haberlo hecho los aldeanos? Noam miró hacia los muertos. Era una población de caprinos. Respondió simplemente, lo que Akiva interpretó como que unas plácidas bestias con aspecto de cabra nunca podrían haber cometido una masacre así, ni mucho menos cargar los cadáveres hasta lo alto del acueducto. ¿Hay bajas enemigas?, preguntó Akiva. No, señor, solo de los nuestros, y no tienen ni rastro de sangre en sus armas. De modo que no habían podido lanzar ni una sola estocada en defensa propia, y se trataban de soldados experimentados que habían sobrevivido a la guerra. Y allí abajo, señor, Noam indicó el trazado del camino que continuaba hacia el sur entre las colinas. La caravana de esclavos también fue atacada. Akiva alzó la mirada. El paisaje era bucólico. Suaves valles y colinas oscureciendo las siguientes colinas como sombras de las sombras. Todo tan tranquilo como el canto de un ave. Y allí, entreteniéndose en el horizonte, estaba él ahí. Una luna fantasma oculta casi totalmente por el amanecer. Vi lo que sucedió. Podría haberse burlado. Y me hizo reír. ¿Y los esclavos?, preguntó Akiva a Noam. Huyeron, señor, hacia el bosque. A los tratantes los obligaron a comerse las cadenas. ¿A comerse las cadenas?, repitió Hazael. Noam asintió con la cabeza. Los grilletes de los esclavos. Akiva miró a sus hermanos a la espera de una reacción, pero no desvelaron nada. ¿Qué harían ustedes?, deseó preguntarles, si alguien encadenara a su pueblo. Se consideraba que los esclavos eran un mal necesario para sacar adelante al imperio, pero Akiva no compartía esa creencia, así que no lamentó la pérdida de los esclavos. Los soldados, sin embargo, eran otra cuestión, y allí habían 8 más. La cantidad de víctimas mortales era alta y continuaba creciendo. Se habían producido 5 ataques en total, en una noche de violencia, en Duncraig, Spirit Bell, Los Susurros, los páramos de Iximi, y allí, en las colinas Maracel, las patrullas jerárquicas de limpieza habían sido atacadas por sorpresa, asesinadas, mutiladas y abandonadas como truculentos mensajes dirigidos al imperio. Era peor que la guerra, pensó Akiva, perder la vida desangrado, mientras muy lejos tus compatriotas bailaban aleluya y levantaban sus copas por la paz. La paz, por supuesto. Akiva bajó la mirada. Las llamas habían arrasado ya la mitad del prado, y habían engullido a los primeros soldados. Los turbiones surcaban las rachas del calor ascendente, lanzándose casi perezosamente para atrapar los saltamontes aturdidos por el humo que huían en nubes por delante del fuego. «Señor», preguntó Noam, «¿podría decir qué ha hecho esto?» «Resucitados», pensó Akiva de inmediato. Había visto suficientes campos de batalla esparcidos de cadáveres para saber que solo las quimeras más grandes, monstruosas y antinaturales podían haber causado tales desgarros en los cuerpos, pero los resucitados habían desaparecido, probablemente supervivientes de la guerra, respondió. Se rumora, dijo Noam, vacilante, que los viejos monstruos no están realmente muertos. Se refería al caudillo y a Brimstone. Créeme, Akiva se vio asediado por recuerdos de los últimos momentos de aquellos.
Están muertos, y más que muertos. ¿Y qué diría ese joven soldado de ojos asombrados si supiera tan fervientemente que el heroico terror de las bestias deseaba que no lo estuvieran? Pero el mensaje "nos hemos alzado", ¿a qué otra cosa podría referirse sino a la resurrección? Es un grito de guerra, solo eso. El caudillo y Brimstone habían desaparecido y no existía posibilidad alguna de rescatarlos. Él los había visto morir, pero también había visto morir a Madrigal. Un atisbo de duda se deslizó bajo su convencimiento. ¿Sería posible? Akiva sintió un leve y punzante sobresalto. Pensó en el turíbulo que había encontrado, en la pequeña nota garabateada con mano firme, Karou. Si hubiera otro resucitador, tal vez aquella palabra no resultara una burla tan terrible como había creído. No podía permitirse aquella esperanza. Brimstone era el único que podía hacerlo. Añadió con más severidad de la que era su intención. Liraz lo observó con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Sabría lo que estaba pensando Akiva? Por supuesto. Conocía la existencia del turíbulo. Basta de secretos. Había dicho ella, y no lo sabía. Un ligero destello de esperanza contaba como un secreto. Si fuera así, era uno que creía tener motivos para guardar. Noam asintió con la cabeza, aceptando su palabra. Con tono suave, como si estuviera repitiendo locuras que él mismo no creyera, dijo: «Otros andan diciendo que son fantasmas». Sus ojos, sin embargo, revelaban un temor real, y Akiva no pudo culparlo por ello. Las últimas palabras de Brimstone lo habían dejado helado, a él también. Recordaba cómo la voz de Yoram había retumbado en el silencio de la agora de Loramendi, después de que toda la resistencia quedara aplastada. El caudillo y Brimstone habían permanecido de rodillas. Los habían mantenido vivos para que presenciaran la muerte de todos los demás. Todos los demás. «Tú los condenaste», había susurrado Yoram al oído del caudillo. «Era imposible que vencieran. Son animales. ¿De verdad creyeron que podrían gobernar el mundo?» «Ese no era nuestro sueño», había respondido el caudillo con pausada solemnidad. «¿Sueño? Ahórrame sus sueños de bestias». «¿Sabes cuál era mi sueño?», preguntó Yoram, como si existiera alguien que ignorara su deseo de dominar todo Eretz. La cornamenta de ciervo del caudillo estaba rota, mutilada. Lo habían golpeado, y parecía que le costaba un gran esfuerzo mantener la cabeza levantada. A su lado, Brimstone ni siquiera lograba eso. Estaba encorvado, inclinado hacia adelante, apoyando el peso sobre una mano abierta mientras con el otro brazo se rodeaba la cintura y tapaba un corte que sangraba. Levantaba sus grandes hombros con esfuerzo, como si tratara de tomar aire. No le quedaba mucha vida, pero aún así consiguió alzar la cabeza y responder. Esa voz era la única vez que Akiva lo había escuchado, y su sonido, su tacto, jamás lo abandonaría. Era profunda como el batir de alas de un cazador de tormentas, y tenía la sensación de que se hubiera alojado en la base de su cráneo y habitara allí. «Las almas muertas solo sueñan con la muerte», dijo el resucitador al emperador. «Los sueños insignificantes son para los hombres insignificantes. La vida es la que se expande para llenar los mundos. La vida te domina, o la muerte. Mírate, eres el señor de las cenizas, el señor de un lugar carbonizado. Tu victoria es repugnante. Disfrútala, Yoram, porque no conocerás ninguna otra. Eres el señor de un territorio de fantasmas, y eso será lo único que lograrás jamás». Sonaba como una maldición. Había pensado Akiva.
pero enardeció a Joram. Será un territorio de fantasmas, te lo aseguro, un territorio de cadáveres. Ninguna bestia deambulará por él, excepto la que arrastre un lastre de grilletes y esté tan marcada por los látigos que apenas pueda levantar la cabeza. La ira era el estado de reposo del emperador. Los serafines eran seres de fuego, pero se aseguraba que Joram estaba en llamas, como el corazón de una estrella. Aquello le provocaba unos enormes apetitos. Tal era el infierno que debía alimentar, y cuando desembocaban en furia eran terribles, fuera del alcance de la razón o el control. Joram mató a Brimstone allí mismo, de una estocada. Seguramente pretendía decapitarlo, pero el cuello de Brimstone era tan robusto que no lo logró, y cuando el resucitador se derrumbó en un torrente de sangre, Joram arrancó la espada y la levantó para intentarlo de nuevo. Con un bramido iracundo, el caudillo, ya anciano, inclinó su rota cornamenta y se abalanzó contra el emperador. Fue necesario que 2 soldados intervinieran precipitadamente para reprenderlo, pero no sin que antes ensartara a Joram con una de sus puntas melladas y lo derribara, sin matarlo, ni siquiera hiriéndolo de gravedad, pero robándole la dignidad en su día de triunfo. Y desde entonces, Joram estaba cumpliendo la promesa que había hecho. En efecto, este era un territorio de fantasmas. Si los fantasmas pudieran continuar la masacre donde los vivos la dejaron, dijo Akiba a Noam, nos habríamos exterminado unos a otros hace mucho tiempo. Noam volvió a asentir con la cabeza, aceptando sus palabras como sensatas. Señor, preguntó, ¿hay nuevas órdenes? Finalmente, Liraz no pudo soportarlo más. No tienes que llamarlo señor, dijo ella. Sabes lo que somos, ilegítimos, bastardos, nada. Yo, tartamudeó Noam, pero él es... No importa, dijo Akiba. No hay nuevas órdenes. ¿Cuáles son las órdenes actuales? Acababan de llegar, las desconocía. ¿Debemos rastrear a los rebeldes? Pero Noam sacudió la cabeza. No hay nada que rastrear. Se han desvanecido. Debemos responder. ¿Responder? A los mensajes, a las sonrisas, el emperador... Tragó saliva de forma audible. Estaba siendo cuidadoso, midiendo sus palabras para bien de Akiba, pero le faltaba convicción. El emperador también puede enviarles un mensaje. Akiba permaneció en silencio, asimilando aquellas palabras. En el cabo Armacin había tenido suerte. Al norte no había quedado nadie a quien matar. Allí era otra historia. Aldeanos huyendo, esclavos liberados, quimeras tratando de abrirse camino hasta las tierras postreras. En ellas creían encontrar refugio, una ruta a través de las montañas hacia una nueva vida. Y ahora se suponía que él debía cazarlos, convertirlos en un mensaje. El terror de las bestias. Tal vez fuera bueno haciendo aquello. Akiba se sintió abrumado por una mezcla de desesperación, fatiga e impotencia. No quería contribuir al mensaje de Joram. El humo de los cadáveres ascendió en ráfagas desde el prado, y los ángeles batieron sus alas y se apartaron de él hasta colocarse sobre el acueducto. Noam descubrió sangre y plumas rotas donde los soldados habían estado colgados, y la emoción se abrió paso a través de su impasibilidad marcial. ¿Qué fin tiene todo esto?, preguntó con furia, al cielo, a nadie en concreto. No lo recuerdo. Yo ni siquiera sé si lo he sabido alguna vez. De repente fijó la mirada en Akiba. Señor, imploró, olvidando la reprimienda de Liraz. ¿Cuándo acabará? No acabará, pensó Akiba. Miró los ojos del joven soldado y supo que aquello que lo impulsaba a preguntar por qué no tardaría en morir, a la fuerza.
otra alma arrancada para dejar paso a un monstruo. Los ejércitos necesitaban monstruos, como el viejo jorobado le había dicho en Marruecos, para hacer su terrible trabajo. ¿Quién lo sabía mejor que Akiba? Miró a Hazael, a Liraz. ¿Era demasiado tarde para ellos? ¿Para él mismo? Desesperado y cansado, indefenso y asediado por el hedor de la carne calcinada de sus compañeros, hizo algo que llevaba mucho tiempo sin hacer, algo que no hacía desde que le arrancaron de los brazos a Madrigal, desnuda, en el templo de Lai. Imaginó dos futuros para Eretz, uno como lo forjaría Yoram, y otro como podría ser, una manera distinta de vivir. Este fue el capítulo 20 del libro Días de Sangre y Resplandor, de la trilogía Hija de Humo y Hueso, que pertenecen a la autora Laini Taylor. Si tienes alguna sugerencia sobre mi narración, te agradecería que la dejaras abajo en la caja de comentarios. Y si te gustaría que siguiera subiendo más de este maravilloso libro, dale clic al me gusta y suscríbete. También puedes dejarme el nombre de algún libro que te gustaría que leyera. Puedes adquirir este libro en cualquier librería por alrededor de 250 pesos dependiendo de la presentación. Gracias, espero que te haya entretenido y recuerda, tú estás en un mundo, pero un mundo está en tu cabeza. Oye.